veamos un poco lo que es el panorama de la exposición de campos y lo que sucede en un hogar, lo que sucede en una familia. Antes de mostrar los estudios, quiero mostrarles un par de fotografías que te dan un contexto mayor sobre qué es exactamente este tipo de exposición. Cuando tenemos la exposición de campos, coloqué esa foto para empezar, para ponernos en contexto. Todos los lugares donde existe corriente eléctrica pasando, va a haber un flujo de corriente, por tanto va a haber algo que se llama un campo asociado. Imagínense ustedes una burbuja, una burbujita de fuerzas que son eléctricas y son fuerzas magnéticas, y por eso le llamamos electromagnéticas, que están alrededor de todo lo que está funcionando con electricidad, con corriente. Mayor demanda de corriente que necesita ese aparato electrodoméstico, ese equipo electrónico, más tamaño va a tener esa burbuja. Estoy usando términos simples que pueden ustedes después relacionar. Entonces, al tener más tamaño, quiere decir que la intensidad del campo es mayor. Por tanto, el riesgo de exposición es mayor y los efectos son mayores. Allí, ¿qué pasa? Cuando estamos en un dormitorio, y esto es una de las cosas que hay que tener muy presentes cuando hablamos de los niños, porque nos estamos enfocando ahorita netamente en niños. Número uno, voy a tratar de ser lo más práctico posible. Esto más que una conferencia es un taller. En el dormitorio, tengan cuidado con que hay un aspecto muy particular. La electrificación alrededor de la cama. Y si estamos hablando de una cuna, la electrificación alrededor de la cuna. ¿Qué es electrificación alrededor de la cuna? Extensiones de corriente innecesarias que se colocan y se pasan debajo de la cuna del bebé, o que se pasan por la cabecera de la cuna, o por ejemplo, lo que estamos hablando de la cabecera de la cama. Esas extensiones de corriente no son recomendables. Yo les recomendaría, como especialista, aquellos de ustedes que no me conocen, mi nombre es Joaquín Machado, soy investigador de campos electromagnéticos desde el año 2000. Empecé a hacer estudios de esto y a partir del año 2005 empecé a hacer estudios y proyectos de desarrollo en esta área. Por tanto, he probado distintos tipos de acercamientos, conozco lo que es el sistema de blindaje antirradiación, las ventajas de usar unas telas antirradiación, unos bloqueos antirradiación. Conozco, he probado pinturas, telas y todo esto, y eso fue lo que me llevó al desarrollo hace ya 10 años de la tecnología de Nostac, debido a que necesitábamos un acercamiento que nos permitiera otro tipo de abordaje al problema. Entonces, en los dormitorios, ¿qué pasa? Si usted tiene un cable que está saliendo de la pared y es una extensión de corriente, usted está incorporando dentro del dormitorio un campo eléctrico de manera más directa a las personas. ¿Por qué? Porque cuando ese cableado eléctrico va por la pared, ese cableado eléctrico que está en la pared, lo que realmente sucede es que el campo eléctrico está siendo retenido dentro de la pared. Sin embargo, el campo magnético tiene la propiedad de atravesar la pared e entrar al interior de la casa. No es que no entra el campo eléctrico, sí entra, pero no con la misma intensidad. Pero cuando usted trae la extensión de corriente y pasa el cable debajo de la cama o en la cabecera de la cama, ese campo eléctrico tiene mayor incidencia. Y lo que sucede es que vemos como la cama, nosotros usamos instrumentos de medición y podemos detectar la cantidad de voltaje medido en una unidad que se mide en voltios metros, que se puede relacionar con efectos en la salud, debido a más de 4.000 estudios científicos que nos permiten relacionar estos valores. Lo que yo observo es que están estas camas y están llenas de un campo eléctrico que supera incluso lo que llamamos un valor de 1 voltios por metro. Eso es un valor bastante elevado. En casos donde he visto que las camas modernas tienen mucha luz en la cabecera de la cama, entonces estas camas modernas tienen como luz que ya está incorporada en la cabecera, y esa luz que está incorporada en la cabecera incrementa la cantidad de electrificación, y sobre el colchón hay una exposición que puede ser de 2, 3, 4, 6, 8 y 10 voltios metros. Estamos ahorita colocando demasiadas cosas eléctricas en nuestro dormitorio. Entonces, está el padre. Vamos a empezar por la primera parte. Los padres se duermen con el bebé allí en el dormitorio, allí en la cama protegiendo al bebé, pero no están protegiéndolo del campo eléctrico. Entonces tienen el iPad, tienen los teléfonos celulares conectados a los lados, tienen una cantidad de elementos eléctricos que le están colocando una carga eléctrica cuya exposición el cuerpo del adulto puede tolerar. Sin embargo, hasta un punto, porque después hay efectos, el bebé está recibiendo ese impacto, esa exposición. 2, entonces luego está que, digamos, pasas al bebé a una cuna. Entonces están los baby monitors.
y los baby monitors, entonces también tienen una exposición eléctrica muy importante. Por eso esto se le conoce también como contaminación eléctrica o electropolución. Ahora le añadimos un segundo elemento. Los baby monitors están transmitiendo una señal de Wi-Fi. Entonces, esa señal de Wi-Fi es una exposición, lo que llamamos de alta frecuencia, que va a proyectarse a un dispositivo para que el papá pueda ver remotamente cómo está el bebé durmiendo. Y lo que está haciendo es colocar al bebé ahora en un campo eléctrico y magnético de la corriente, que es lo que técnicamente se llamaría un campo de extrema baja frecuencia, y simultáneamente se está haciendo una transmisión de señales de radio, porque el Wi-Fi es una señal de radio, pero de mucha potencia, que está colocando al bebé en una exposición de radiofrecuencia, microondas, muy importante, sobre todo porque el Wi-Fi se está proyectando a una frecuencia mucho más elevada. La primera frecuencia del Wi-Fi, ya ustedes saben, es la misma frecuencia que utiliza el aparato del horno de microondas para poder calentar el alimento dentro del horno. Es esa misma frecuencia inicial que usa el Wi-Fi, lo que llaman el Wi-Fi de 2,4 GHz. Entonces, todas estas estoy dando como ideas generales para que piensen cómo en el dormitorio estamos colocando mucha concentración de contaminaciones de campos que pueden ser reducidas. ¿Cómo? Si usted tiene un bebé, no coloque el teléfono celular al lado del bebé a cargarlo durante la noche. No coloque un iPad como un pacificador con el cual él se va a dormir con el bebé allí. Si usted tiene el bebé que está recién nacido, tenga cuidado en la exposición que le está colocando directo al bebé. Evite estar conectando muchas cosas de extensiones eléctricas cerca del bebé. Tenemos que ver esto como sucio. Por eso es que en Alemania, cuando el concepto de la contaminación electromagnética se le dio un término, se le llamó electrosmog. Y una de las razones es porque es una contaminación invisible, pero es como un smog. No podemos ver, pero está allí. Es sucio, es ruido, es interferencia en el ambiente. Entonces, usted tiene que ver esto de esta misma manera. Porque imagínense que tu bebé estuviera en un cuarto con el aire contaminado. Sus pulmones están en desarrollo, ¿verdad? Y van a ver una reacción en sus pulmones más rápida y una vulnerabilidad en ellos mayor que la que usted tiene con el mismo aire contaminado. Bueno, de la misma manera, esas señales contaminadas van a tener una incidencia mayor en su bebé que en usted. ¿Cuáles son las incidencias? ¿Cuáles son los efectos? Vamos a empezar a ver. Quiero mostrarles otra foto. Este es el ejemplo vivo de una mamá moderna que duerme con el teléfono cargando en la cabecera de la cama a un lado. Pero aquí tenemos algo que estoy empezando a dar educación al respecto, que son los cargadores magnéticos inalámbricos. Estos cargadores inalámbricos magnéticos tienen una emisión bastante contaminante de mucha potencia, sumamente innecesario. Recomendación: utilice el que se enchufa con cables. Eso le va a bajar la exposición. No lo dude. Yo voy a hacer algunas transmisiones en otros momentos con instrumentos especializados científicos y les voy a mostrar la emisión de campo que produce un cargador magnético. Esto en términos de bebés, de mujeres embarazadas, de niños pequeños, esto hay que evitarlo a toda costa. Es mejor evitar una contaminación de este tipo que simplemente lamentarlo después. ¿Hay una pregunta por acá? ¿De qué manera se puede evitar que estas corrientes afecten el momento que una pareja quiera concebir y qué efectos puede causar al no prevenirlos? Sí, esto es muy importante, el cuidar y exactamente la fertilidad, porque estamos hablando de la fertilidad. No es solamente el momento de querer concebir, sino es que qué ha sucedido en la exposición que el padre ha tenido y la madre en los últimos 6 meses. Eso determina muchos cambios hormonales, cambios también en el caso del estudio que se ha hecho en hombres, cambio en la movilidad de los espermatozoides, y eso altera la capacidad de realmente de ser fértil. Entonces, lo que tendría que hacer en este caso es que los padres tienen que estar muy conscientes de que las tecnologías como los laptops y las tablets no las coloquen cercano a su zona reproductora. Eso es lo más importante. Existen estudios. Por ejemplo, nosotros nos preguntan qué pasa con el espiro y el laptop y la exposición que puede tener un hombre cuando se coloca el laptop sobre las piernas y está buscando concebir, quiere ser padre. Bueno, aquí hay 2 temas. El efecto no solamente de la radiación microondas. Nosotros con espiro ya existe evidencia científica que podemos filtrar esa radiación y por tanto la exposición no tendría problema. Pero existe otro problema, que es lo que llamamos radiación térmica, el efecto de calor. Cualquier variación en la temperatura de la zona reproductiva va a definir un descenso en la calidad del funcionamiento fisiológico de esa zona y por tanto un descenso
de la fertilidad. Y esto hay varios estudios, vamos a ver algunos ahorita exactamente. El efecto de la exposición a campos electromagnéticos en el sistema reproductivo. Veamos esto aquí. Yo tengo aquí unas anotaciones respecto a esto. Esto que se sucedió en Corea. El Departamento de Ciencias de la Vida e Instituto de Ciencias Naturales, ¿verdad?, en la Universidad de Hanyang. Entonces ellos consiguen que hay una exposición. A través de un estudio in vitro, en vivo, se descubrió que la exposición a los campos electromagnéticos altera las hormonas endocrinas reproductivas, la función gonadal, el desarrollo embrionario y el embarazo y el desarrollo fetal. Esto confirma otros estudios que aquí se hicieron en Estados Unidos respecto a esto y también en Alemania e Inglaterra. Esta exposición está hablando sobre todo de campos de baja frecuencia. Y todos estos estudios, por cierto, que voy a estar compartiendo, están disponibles para ustedes. Si ustedes los quieren leer, pueden contactarse con nuestro equipo. Nosotros se los podemos enviar por correo. Todo esto es acceso público. Muchos de estos estudios son difíciles de conseguir. Hay que pertenecer a comunidades que comparten estudios científicos como ResearchGate. Yo allí estoy continuamente recibiendo los últimos estudios en la materia y eso nos permite compartir estudios de este tipo.